¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y de verdad que a Jaime Guerrero y a mí nos da mucho gusto recibir en este programa al doctor Emilio Álvarez y Casa. Él es muy famoso, todos lo conocemos por sus luchas, por su trabajo, por sus acciones, en fin, pero él es sociólogo. Es un político, senador en este momento de la República, siempre relacionado con los temas de derechos humanos. Eh, Fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también secretario, si creo que ese es el cargo, y si no ahorita él me corrige, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues qué mejor que tener la oportunidad de platicar con él, pues en momentos tan complicados para nuestro país, la reforma electoral. Ayer el grupo Plural al que pertenece nuestro invitado el día de hoy, o cuando ustedes lo vean seguro habrán pasado unos días más, pues recibieron al presidente de Chile, al señor Boric, pues digamos con una pancarta, pues que señalaba el autoritarismo, la dictadura que se vive en este momento en Nicaragua. Pero ya él nos platicará de esto y más, porque yo creo que vale la pena aprovechar la presencia del doctor Álvarez y Casa, no solamente para hablar de lo que está pasando en México, sino de lo que está pasando en América Latina. Saludo a Jaime Guerrero, como todos los días en la emisión de este programa. Y Emilio, bienvenido, senador. De verdad te agradecemos mucho, Jaime y yo. Gracias, Así Tere. es. Con grande alegría de encontrarme contigo. También con Jaime, con quien hace algunos años compartimos batallas por libertades y derechos aquí en la ciudad. Así es, así es. Yo estaba en la Grande Asamblea alegría, Rey. y tú estabas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es así, me dio mucho gusto compartir estas batallas que hoy son derechos. Y Así Jaime fue es. uno de los artífices de esos cambios. Me da mucho gusto encontrarlo y por supuesto a ti, Tere, valerosa guerrera Ujú. también. Muy bien. Pues aquí los tres somos valerosos guerreros. A ver, Jaime, pues Bueno, empezamos. yo quisiera decirte que pues sí impactó lo que le dijeron al presidente chileno Boric, porque fue a decir junto a López Obrador que no se podía permanecer impasible frente a la violación de los derechos humanos o el asesinato de 11 mujeres al día, cosa que al presidente López Obrador le ha de haber caído, pero muy mal. Hay escenas donde están juntos terribles, pero bueno, curioso porque pues si esperaba que este fuera, como es comunista, esperaba que fuera su aliado, pues creo que le marcó un límite. Y es raro que empecemos con este tema, pero ¿cómo lo viste tú? Ahorita entramos a México, pero me llama la atención este. Fíjate que es un buen espejo para entrar a México, porque hay un debate sobre el futuro de la izquierda, y justo va a tono con quiénes somos la oposición. Yo he dicho, junto con muchas otras personas, pero acá en el Senado, que la actual expresión política que nos gobierna ha traicionado su historia y su trayectoria, y que cada vez representa menos esa izquierda de libertades y derechos, cada vez es más una izquierda autoritaria y siendo generoso utilizando el concepto de izquierda, Jaime. Y el caso de Chile es un espejo muy interesante, el caso de Colombia, porque como tú bien dices, Gabriel Boric es un joven de 36 años cuya trayectoria política no solo es de la izquierda, sino del Partido Comunista. Y él ha levantado la voz, no solo ahora en el Senado, sino en múltiples foros internacionales, que no se pueden acompañar las violaciones a los derechos humanos ni en Nicaragua ni en Venezuela. En particular, ha hecho énfasis en esos dos casos, y más aún diciendo, justo porque ha habido violaciones a los derechos humanos en Chile, no se puede permitir, justo en el ánimo de la congruencia. Y esa fue la razón por la que en su visita al Senado, integrantes del Grupo Plural, el senador Germán Martínez, el senador Gustavo Madero y un servidor, decidimos sacar una manta que decía Boric no protege asesinos
en Nicaragua como AMLO. ¿Y eso por qué? Porque López Obrador ha decidido voltear la cara y cerrar los ojos y cerrar la boca, traicionando nuestra historia. Hoy en Nicaragua, Daniel Ortega representa justo los excesos contra los que él luchó. Hoy Daniel Ortega encierra y persigue a los opositores. Hoy Daniel Ortega cierra medios, ataca universidades, persigue estudiantes. Hay más de 200 presos políticos. Vamos, ya llegó al extremo de perseguir creencias religiosas, obispos y cerrar iglesias. Hace unas semanas hubo elecciones y el gobierno ganó las 153 municipalidades de Nicaragua persiguiendo a todos los opositores. En las elecciones presidenciales del año pasado metió a todos los candidatos opositores a la cárcel. Hay otra vez fenómenos de tortura y de abusos policíacos y del ejército en Nicaragua. Hoy Daniel Ortega no solo representa la contrarrevolución, sino ya está en una franca instalación de negación de derechos y libertades como una dictadura. Y México, en lugar de denunciar eso, cierra los ojos y la boca. Y me refiero a la política exterior, y por eso poner esos contrastes de dos gobiernos que en el debate público, tal vez quien haga un análisis más fino pudiera no estar de acuerdo, pero en el debate público se pueden ubicar a la izquierda. Por eso era tan importante, pero lo sorprendente, Jaime Tere, es que Boric respondió sin eludir el tema y justamente dijo lo que Jaime señala. Dijo, no se puede voltear los ojos ante las desapariciones y los presos políticos en Nicaragua, y mencionó el tema de México y dijo, yo no vengo a dar cátedra porque en mi país se violan derechos humanos y se han violado derechos humanos, pero lo que está pasando es inaceptable, y me parece que eso es una voz de congruencia que lo va a llevar a espacios de liderazgo que uno debiera esperar de este gobierno mexicano, que infelizmente pues está muy lejos de eso. Oye, Emilio, tú pues siempre has estado relacionado con la defensa al más alto nivel en América Latina, en México, de los derechos humanos. No existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. ¿Qué lectura haces de las más recientes declaraciones de Rosario Piedra y de la situación en la que se encuentra la violación de los derechos humanos en México? Mira, las expresiones pena ajena, vergüenza o insólito ya no me alcanzan para describir lo que está pasando en la CNDH. Lo que mal empieza, mal sigue y mal va a acabar. Rosario Piedra, deshonrando, traicionando la historia de su vida, de su familia, de su madre, ¿no? Que mujer emblemática en la lucha de los derechos humanos, acepta tomar un cargo absolutamente cuestionada en una elección fraudulenta donde senadores de Morena ni siquiera contaron bien los votos, engañaron, es un vicio de origen, y ella acepta, como títere le levanta la mano, ahí están las imágenes, es de veras vergonzoso. Sí. Bueno, de ahí para el cabo, es caída libre, y hay tres palabras que definen la gestión de Rosario Piedra en la CNDH: omisión, sumisión y silencios. Es decir, ella en su papel de militante de Morena y de seguidora de Andrés Manuel López Obrador da un ejemplo de manual de lo que López Obrador quiere de los órganos autónomos. El último ejemplo es ya el borda en lo absurdo. Dice que emitió una recomendación al INE por un fraude electoral de 1952, cuando Stalin todavía estaba gobernando, ¿no? Cuando Stalin todavía vivía. No existía el INE, vamos, ya no hay manera de describir el absurdo. Además, la Constitución expresamente prohíbe que la CNDH se meta en asuntos electorales. Pero lo notable es el protagonismo que ha tomado para combatir al INE cuando guarda silencio por la militarización, teniendo un hermano desaparecido, cuando su madre fue un caso emblemático para luchar contra la militarización en México, cuando hay una crisis humanitaria en materia de migración y no dice ni prácticamente hace, cuando están matando periodistas, se va a la Cámara de Diputados a acusarlos de que son chayoteros y como no da chayote, por eso atacan a la CNDH, cuando ese día habían matado a un periodista en Veracruz, cuando hay un fenómeno de feminicidios atroz, cuando hay un fenómeno de crisis de salud brutal, solo por poner esos ejemplos. Los casos que más conocemos de la CNDH
son sus excesos laborales, han despido cualquier cantidad de personas. Hoy hay hasta denuncias de que les cobran moche para dar cuotas a Morena. Es muy doloroso porque la CNDH es una institución que construimos para defender a víctimas y aprendí un término en mi trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Cuando fui una vez a América Latina, me decía, mire, es que hay dos tipos de personas. Hay defensores del pueblo y hay defensores del puesto. La segunda categoría describe muy bien, porque hoy Rosario Piedra no solo es defensora del puesto, sino defensora del gobierno. Y es muy triste, muy doloroso que tengamos una entidad con tanto presupuesto y pudiendo tener tal capacidad absolutamente controlada. Y nos sirve de ejemplo de ver lo que quiere hacer López Obrador con el INE. Claro, Claro. claro. Y bueno, a ver, vamos a la reforma electoral. Todo indica que la reforma constitucional ya está muerta. Espero, pues, o sea, todo indica que sí. Y el presidente ya está metido en las reformas secundarias, como él las llama, y en la cuestión de presupuesto. Primero, ¿crees que se pueda frenar la reforma constitucional electoral? Y segundo, ¿cómo podemos detener las otras reformas que vienen? Mira, yo coincido contigo, Jaime. Pienso que la reforma electoral constitucional está muerta. Es un resultado de la expresión masiva de haber salido a la calle el día 13. En el Frente Cívico Nacional, donde yo participo, estimamos que esa jornada hubo alrededor de 1.2 millones de personas moviéndose en 63 ciudades en México, en 8 ciudades en el extranjero y una infinita marcha en redes sociales. Para darte un ejemplo, esos días, el hashtag La Marcha de la Democracia y el hashtag El INE no se toca alcanzó 1.5 millones de menciones y el hashtag La Marcha de los Pendejos 120,000. No solo les ganamos en las calles, los arrasamos en redes. Y por eso es tan importante esta discusión, porque el mismo López Obrador salió a informarnos que estaba muerta esa reforma constitucional. Y ahí empezó a hablar de plan B y plan B light. Él mismo empezó a decir, bueno, pues como no puedo modificar la Constitución, voy a modificar la ley. Yo, como tú, espero que la oposición, que eso es otro signo positivo de esta manifestación, haya recuperado el bloque y la iniciativa y la actuación en la Cámara de Diputados, lo cual me da mucho gusto, con lo cual no tendrán los votos. Bien, entonces, es raro, yo la verdad me sorprende que quieran presentar la reforma constitucional después de su marcha atómica de acarreo el día 27, porque el spinning va a ser una derrota en la Cámara y luego van a querer sacar la reforma legal, que será una violación a la Constitución. Y vamos a tener que ir a la Suprema Corte de Justicia y vamos a tener que movilizarnos y vamos a tener que señalar. ¿Por qué? Porque si hacen una reforma ilegal e inconstitucional, están sembrando desde ahorita el conflicto electoral para el 2024. Pero a ver, Emilio, no está ya sembrado. A ver, nos estamos muy preocupados, digamos, los periodistas, algunos analistas, los políticos, los activistas, por el asunto de la reforma electoral, que si se puede aprobar o no, que no se aprobará seguramente, como ustedes bien dicen, a nivel constitucional esta reforma, que van a ser las leyes secundarias, pero que el recorte presupuestal, la falta de dispersión, digamos, de lo que le toca al INE, no es lo suficientemente brutal como para afectar la operación del instituto. No con eso solo, pues a lo mejor no se alcanzan a poner todas las casillas, a lo mejor pues no hay para pagar el papel, la tinta, qué sé yo, no hay para capacitación. ¿Cómo le vamos a hacer contra esto? Mira, la campaña en contra del INE está en marcha. El correlato presupuestal es una de las expresiones. El desgaste diario y el descrédito al que han intentado someter a la autoridad electoral es mayor. Afortunadamente, para grande alegría de todos nosotros, a pesar de todos esos meses o años de ataque, la gente ha salido a responder al INE.
se entiende que la democracia está en riesgo. Sí, Tere, sí es así, sí está en riesgo. Y lo que es increíble es que un gobierno que ha ganado la elección pida el cambio de árbitro. Lo que es increíble es que sigan hablando del INE del 2006 o de los conflictos del 52, cuando este INE le dio el triunfo a López Obrador, cuando este INE organizó elecciones donde la gente le dio el triunfo a Morena en más de 22 gobernaturas, en elecciones en la Cámara de Diputados, en el Senado. Van 25 elecciones importantes, más allá de los municipios y los congresos locales. Es inaudito que el que gana pide el cambio de árbitro. Quien pide el cambio de árbitro es el que pierde. Quien pide el árbitro es el que trampa. ¿Por qué se pide esto de manera insistente? Porque es parte de una operación política para el montaje, de nuevo, de un partido hegemónico en México. Si esta reforma, que no es solo una reforma electoral, es una reforma política, avanza, lo que vamos a ver en México en tiempo real, en el siglo XXI, es un nuevo partido hegemónico autoritario para controlar todo. Lo que ha hecho López Obrador es controlar el dinero, controlar el ejército, controlar el presupuesto, controlar a los estados, controlar el Congreso, controlar el judicial, controlar el debate público. Si esta reforma político-electoral avanza, lo que vamos a ver es un nuevo PRI, pero con redes sociales, con Facebook. Y eso nos pone en la antesala de un regreso autoritario, antidemocrático, de gran consecuencia. Y sí, la reducción del presupuesto afecta al INE, por supuesto que sí, Tere, por supuesto que sí. Y el descrédito, porque mira, hay gente que cuando muy amiga mía, hombre, o amigos de mi esposa, y tú discutes y dices, no, pero es que en 2006 hubo fraude. Sí, pero este no es, maestro. Este INE ya cambió. Es más, las modificaciones constitucionales que vienen del 2006 para acá, López Obrador participó en ellas. Sí, pero no le creo. O sea, lo que ha logrado hacer Andrés es sembrar la semilla, la desconfianza en esta INE, que fue el que le dio el triunfo. Es de enfermos mentales en términos de su negación de realidad. Perdóname que lo diga en esos términos. Bueno, o de muy manipulador, ¿no, Emilio? Una manipulación extrema. ¿Y por qué digo? Pues es que es una disociación de la realidad, ¿no? Y revuelven a un fenómeno de creencias. Y ese fenómeno de creencias es el terreno donde Andrés se mueve cómodo y lo vuelven a un terreno de expresión de conmigo contra mí. Y ahí es donde uno de los graves riesgos que hoy hay. Andrés no inventó la polarización, ya existía, pero lo mezquino, lo vulgar, lo peligroso es que Andrés lucre electoral y políticamente de la polarización. Sí. Bueno, ya que mencionaste al Poder Judicial, ¿cómo ves la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa? Ahora sí que estás en tu área, pues. Mira, para compartirlo con su auditorio, la prisión preventiva oficiosa es una de las peores expresiones del derecho penal, porque hace pedazos lo que llamamos el principio de presunción de inocencia y hace pedazos el debido proceso. ¿Y por qué lo digo así? Porque la prisión preventiva oficiosa obliga por mandato a que los jueces metan a la cárcel a las personas para investigarlas. Claro. Para ver si son culpables, para ver si se les encuentra algo o porque se cree que el delito que hicieron es muy grave. Entonces, no castigas a la persona por lo que hizo, castigas a la persona por la presunción de lo que hizo. Entonces, invierte el principio y entonces se habla de la presunción de culpabilidad. Tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es una de las expresiones más acabadas de los gobiernos autoritarios. Hoy por hoy en México, más del 40% de las personas, prácticamente el 44% de las personas que están en cárcel, están sin sentencia. Están esperando y muchas de esas personas, la gran mayoría, salen bajo el usted disculpe. No se lo comprobó. Ya mientras tanto les arruinaron la vida. Y fíjate que la prisión preventiva, con quien es más severa, es con las mujeres. A ellas es a las que se les ha ensañado y afortunadamente la Corte empieza a mandar señales de que esta medida es excesiva, es indebida y es violatoria de los derechos humanos. Se les dijo, Jaime, se les dijo cuando se hizo la reforma,
que toda proporción guardada es lo mismo que Andrés Manuel hizo cuando era jefe de gobierno. Tú estabas en la entonces Asamblea Legislativa. Cuando Andrés Manuel llegó de jefe de gobierno había 12,000 personas en reclusión. A los 3 años había 44,000 personas porque hicieron lo mismo. Agravaron las penas y llenaron las cárceles de jóvenes pobres, de jóvenes pobres. En Reclusorio Oriente, un lugar para 2,500 personas, había 12,000. Bueno, siguieron la misma fórmula de populismo punitivo que las más derechas reaccionarias no se atrevían a hacer. Y eso es lo que están haciendo ahora. Y la señal buena es que una primera señal es que la Suprema Corte dijo no se puede aplicar para los delitos fiscales. Yo espero que esto sea una de las cosas primeras a las que demos marcha atrás cuando Morena deje de ser mayoría, que eso estoy confiado que va a pasar el 24, para hacer una modificación constitucional que está en las leyes, Jaime, está en las leyes, pero si tú lo pones en la Constitución, obligas no solo a todos los estados, sino a todos los operadores y operadoras de justicia. Es un sinsentido a lo que hemos querido construir. Pero a ver, Emilio, hablábamos primero de Nicaragua, con eso abrimos. Y a mí me parece que la prisión preventiva oficiosa que tanto defiende el presidente nos podría llevar fácilmente, sobre todo en el momento de las elecciones federales, pues a que el presidente hiciera cosas así. Si hay un opositor que no le gusta, que no le conviene, no solamente lo señala, lo ataca en sus mañaneras, sino que a lo mejor en una de esas, pues empieza como Daniel Ortega, pues a decidir que pues a lo mejor es culpable de un fraude, de una acción ilegal, y los mete a la cárcel, pues quitándoselos de enfrente. Sí estamos en ese riesgo, Emilio. Mira, yo creo que sí. Sí dicen que no, pero la verdad es que se muestra cada vez con más evidencia que sí. Dicen que no son iguales, pero algunas cosas son peores. Y no son iguales, dicen ellos, pero cuando vemos cómo manejan el poder, a mí no me queda duda que son peores. Lo manejan con peores mecanismos, con más opacidad, con más autoritarismo y con menos reglas democráticas. Dicen que no son peores, pues porque no habían estado en el gobierno. Pero lo que hoy estamos viendo es inaudito en materia de abuso de autoridad, de concentración del poder y, por ejemplo, en materias de discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. Y, por supuesto, que preocupa no solo la amenaza que existe en la mañanera, aquí pisa deferente, el uso pernicioso de la UIF o de la propia Procuraduría como aparato de persecución política, no de justicia. Pero es muy grave porque hay un uso muy demagógico. Se modificó la ley para que los delitos electorales fueran graves, por ejemplo. El domingo 27 vamos a hacer un acarreo atómico. Violaron la ley de manera sistemática, la van a violar de manera atroz y no pasa nada. Vimos, por ejemplo, para esta mamarrachada que le llamaban la revocatoria del mandato, que fue un engaño atroz. Violaron la ley, violaron la Constitución, sale en línea a sancionar a Claudia Sheinbaum y a otros. Y supuestamente, según la Constitución, son delitos graves y no pasa nada. Es un uso pernicioso, es una narrativa perniciosa para intentar demostrar que son un proyecto contra la corrupción y la impunidad, pero son peor, son peor. Sí, en fin. Mira, yo he dicho que la marcha del 27 realmente pues va a ser la marcha del fracaso, porque van a enseñar los calzones, perdón la expresión, pero cuando lleguen los Ya los están camiones, enseñando. ya lo Sí. están enseñando. Y de hecho tenemos ya videos, tenemos muchas pruebas. Entonces, ¿de qué sirve que tengas 2 millones o 3 millones cuando lo que vas a ver ahí es un desperdicio de recursos públicos? O sea, porque no me digan que donaron a alguien. Ese es un desperdicio de recursos públicos que algún día habrá que cobrar porque no puede ser impune este tipo de cosas. ¿Tú cómo ves todo esto, Emilio? Mira, hay 3 reglas básicas. El no uso de recursos públicos, el no condicionamiento de los programas sociales y la no coacción a servidores públicos o servidoras para asistir a estos eventos. Las 3 están rotas. Hoy en la tarde se difundía en redes un video de Cuautla
donde la pareja que gobierna Cuautla, sin rubor ni pudor, condiciona la segunda parte del aguinaldo, que es un derecho, a que se asista a la marcha y que se va a pasar lista. Sin rubor ni pudor. Es literalmente la violación a la ley a plena luz del día y difundida para que le den like. Nos quejábamos de estas épocas del PRI de pase y de listas y el moche. Eso parece un niño de brazos al lado de esto. Y claro que es la marcha del autoelogio. Claro que va a haber un acarreo atómico y todavía salen a decirnos que se vale y todavía el presidente lo legitima y ahora tiene el cinismo de decirnos, hombre, ya no alcanzan los camiones, ¿no? Pero va a ser, es la marcha del ego. A mí me indigna profundamente, pero con todo y todo, no van a poder quitar de la cabeza que salimos en más de 60 ciudades en México y que fue una expresión que inundó, mira, nos desbordó. En mis mejores escenarios, Tere, Jaime, yo pensaba que iba a haber 50,000 personas en la Ciudad de México. Fuimos cientos de miles, cientos de miles. Y eso es lo que los tiene traumados. Pero fíjate qué interesante. En lugar de pensar un movimiento nacional, hacen un movimiento para atender el ego herido del señor del palacio. Y vienen todos a acompañar al PG, ¿no? Y es bueno, lo entienden así como su prioridad. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo, porque los testimonios van a inundar. Y claro que esa marcha y el operativo de Estado que está en marcha va a representar la más acabada expresión de la derrota ética de este gobierno. A ver, Emilio, poniéndonos pesimistas, se ha deteriorado la imagen del INE. Bueno, de la marcha ya ni te decimos porque ahí estuvimos Jaime y yo y todos los que trabajamos aquí y en fin, y fue realmente emocionante. Si quieres que te diga una cosa cursi, a mí se me salían las lágrimas porque dije, sí vamos a poder, pero poniéndonos en el escenario más terrible, pues está deteriorado el Instituto Nacional Electoral. Los militares están pues adueñados de todo. En fin, yo he oído a personas, por ejemplo, del PRI, que dicen, bueno, pero es que nosotros estamos haciendo lo que quiere la mayoría, porque en las encuestas los mexicanos dicen que apoyan que estén los militares en la calle, después de 16 años en la calle y que no han limitado, digamos, la violencia en México. Entonces, INE debilitado, militares, un presidente autoritario, me da mucho miedo, sobre todo porque Mira, creo que los golpes de Estado ya no son como antes, ya no. Jaime hace muchos meses dice que estamos viviendo un golpe de Estado en cámara lenta y yo coincido plenamente con Jaime. ¿Qué nos dices de esto, Emilio? yo no minimizo los riesgos, pero no acompaño esa lectura, porque creo que el fenómeno que vivimos es justo la construcción de una narrativa cotidiana para tratar de construir la inevitabilidad del triunfo de Morena. Yo creo que lo que vivimos todos los días es esta idea de lo que Andrés quiere es mandar un mensaje de aplastamiento. Entonces, lo primero que yo digo, no acepto esa idea. Pero además no solo porque lo acepte por una posición o convicción política, sino porque la evidencia también lo soporta. Lo que pasa es que son unos magos para engañar esos datos. En el 21, en las elecciones intermedias, la oposición de la coalición tuvo 20 millones y MC 3,5, 23,5. Morena tuvo 21 millones de votos. Y con sus satélites que no tuvieron registro, otros 3, fueron 24 pasaditos a 23,5. Entonces ya no es el arroye. En el 22, en las elecciones estatales, ¿cuál fue la pedagogía? Donde hubo alianzas, hubo victoria o competencia. Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. Donde no hubo alianzas, que esto fue parte de la entrega, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, hubo derrota y ganó Morena. En 3 años perdieron 15 millones de votos en la revocatoria del mandato, compitiendo solitos,
con el poder presidencial, con las mañaneras, con los programas sociales, con 22 gobiernos estatales, con 250 diputados, con 60 senadores, con no sé cuántos cientos de municipios. Y perdieron 15 millones de euros. En la Ciudad de México, si hubiera habido elecciones el 21, gana la oposición. En la Ciudad de México, desde el 21, Morena es minoría. Si yo fuera Claudia Sheinbaum o Martí Batres, estaría muerto en miedo que después de un año de hacer cualquier cantidad de cosas ilegales para promoverla, haya habido la marcha que hubo el domingo 13, ¿eh? Porque a pesar de todo, hay una fuerza importante. En el 21, la oposición ganó 28 de las 35 ciudades más importantes, Tere. Entonces, yo creo que hay una parte importante de la oposición que está en distintos espacios, ciudadanos, políticos, que está harta. Creo que mucha gente le dedicó su voto y su confianza a este gobierno y hoy está arrepentida. Yo he oído múltiples conversaciones de feministas, de ambientalistas, de víctimas, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de intelectuales, de académicos, de artistas, del mundo de la cultura que se arrepienten. Entonces, bajo ninguna circunstancia, creo que vamos al mismo escenario del 18 y que hoy hay muchas más señales, pero incluso nosotros no solo te diría señales, es un tema de posición y convicción. Ahorita necesitamos tener absoluta claridad, como tuvimos en las peores épocas del PRI autoritario, Tere. En el PRI autoritario salimos a dar la batalla, ustedes en su momento salieron a dar la batalla, crearon opciones políticas, abrieron horizontes democráticos y creo que es ese momento. Y la batalla empieza desde entender, asumir que vamos a salir a enfrentar ese autoritarismo que nos quiere quitar libertades y derechos. Hay riesgos, sí, sí, claro, pero así como hemos salido antes, vamos a volver a salir de eso, no, que no debe quedar ni tantita duda, ¿eh? Muy bien. Ya una última pregunta, porque ya se viene encima el tiempo, desgraciadamente, porque podríamos seguirnos Sí. un rato Escuchándote. bastante largo. Nos veremos más adelante con grande alegría, ¿eh? Perfecto. Gracias. Sí, ya dejémoslo. Pero una última pregunta. El discurso de López Obrador, cada vez las mañaneras son menos informativas, es más, ya no son informativas para nada, ya solamente son propaganda. El discurso de López Obrador se ha desgastado y tú sabes lo que pasa cuando un discurso político se desgasta, ¿sí? La gente empieza a dudar, empieza a preguntarse qué es lo que está pasando, porque no hay nada ahí. ¿Cómo ves el discurso presidencial en los últimos meses? Mira, Andrés Manuel tiene un problema muy severo. A 4 años, los resultados no pueden ser más mediocres. Entonces, cuando hablamos de resultados, ¿qué va a presentar? Un aeropuerto vacío, una refinería inundada, un tren inexistente. Es decir, las obras emblemáticas de su gobierno no tienen ni ton ni son ni avance, no. Y hay otro tipo de problemas que le afectan enormemente a la vida cotidiana de la gente. Hoy hay más pobreza que cuando entró López Obrador. Hoy hay más violencia e inseguridad que cuando entró López Obrador. Y hoy la economía está en mucho más riesgo. Puedo entender que la pandemia no fue su culpa, pero lo que sí es su responsabilidad la respuesta que dio la pandemia, que a diferencia de otros países, la respuesta de López Obrador hizo más grande el impacto. Entonces, es claro que por una parte no tiene resultados, por otra parte se imponen realidades, vamos hacia una crisis económica fuerte y por supuesto que eso ya está pegando en el ánimo de la gente. Por supuesto la gente te dice, oye, pero pues ¿cuánto cuestan las cosas? Voy al mercado y ya me alcanza para menos. ¿Cuánto cuesta la cebolla? ¿Cuánto cuesta la tortilla? ¿Qué está pasando con la gasolina? ¿Lo que pasa con el gas? Ya regresamos a las conversaciones donde la gente tiene que escoger qué comprar. Ya regresamos a las conversaciones donde mucha gente en la familia tiene que hacer una reorganización de jóvenes que dejan la escuela para empezar a trabajar. Ya regresamos a los momentos de la discusión sobre el costo de la vida. Eso, por supuesto, que va a pagar. Y otra cosa que está pegando muchísimo lo que pasa en salud. Entonces, creo yo que la falta de resultados con una realidad que e incluso las propias encuestas lo demuestran, tenemos un fenómeno muy interesante de un gobierno reprobado con un gobierno aprobado. Las mismas encuestas que le dan cada vez, por cierto, menos popularidad a Andrés,
Son las mismas encuestas que dicen que va mal en educación, en seguridad, en salud y en economía. Entonces, creo que esos fenómenos están desesperando a Andrés. Cada vez veo un presidente más desesperado, más autorreferenciado, y como tú bien dices, Jaime, que informa menos y que adoctrina más. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Y sí me parece que además, que cualquiera que siga de sus corcholatas no será él. Y por más que él se meta, cuanto más se meta, cuanto más tendremos pretexto para decirle cállate, chachalaca. Y su historia lo va a perseguir. Y ahí vamos a estar para señalarlo, que no quede duda, ¿eh? Muy bien. Muy bien, pues doctor Emilio Álvarez y Casa, senador, te agradecemos muchísimo que en medio de tanta chamba, pues te hayas dado un tiempito para platicar con Jaime Guerrero y conmigo. De verdad, muchas gracias y que se repita más veces y más pronto. De veras, Soy yo Emilio, el te damos las agradecido. gracias. Y por supuesto que nos vamos a encontrar. Les mando un fuerte abrazo a Jaime, qué gusto verte nuevamente. Tere, siempre un privilegio. Un abrazo, Al contrario, Emilio, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en una misión más de quiénes somos la oposición. Muchas gracias.